Los trasteos en la guitarra no son casualidad, existen las causalidades, causa-efecto. Por lo tanto, si escuchas esos ruidos desagradables, siempre con ruidos parásitos, y tienes la sensibilidad para detectarlos y mejorarlos, este es tu video. Vamos a ver dos vertientes de estos problemas. Uno, los técnicos, que te digo ya, son tres, se pueden resumir claramente. Uno es pisar atrás del casillero. Es seguro que aunque tengas la mejor guitarra del mundo, suena mal. Escucha. Parece más un berimbau que una guitarra. Y eso no tiene que ver con tu instrumento, tiene que ver con tu técnica y que o te enseñaron mal o sos muy cabeza dura y estás tocando siempre atrás del casillero. ¿Y esto cómo se soluciona? Simple, tienes que aprender a hacer escalas, acordes y pasajes en general con el dedo casi pasando al otro casillero. Ahí se limpia, ¿ves? Ni siquiera te diría que debe ser el toque en el medio del casillero, sino adelante, para que el largo de cuerda vibrante que hay entre este dedo y la mano que pulsa queden milimétricamente sincronizados y que la vibración no haga un ruido tipo cascabel sobre el diapasón. Segundo problema, claramente es la falta de sincronización. Tu mano izquierda todavía no está en la posición correcta y ya quieres tocar. Todavía no estaba el peso de la mano puesto sobre la nota, ni llegaste a tiempo con tu mano izquierda y entonces quisiste tocar con la mano derecha y se armó un lío bárbaro. Yo cuando escucho un guitarrista que toca limpio, que se le entienden todas las notas, ya lo destaco, porque es muy raro. En los guitarristas en general el instrumento suena todo como sucio. Y el último problema técnico es excesivo peso en la mano derecha. Le pegas demasiado fuerte, le das demasiada energía y no hay guitarra que aguante. Si tomas un hacha también la vas a partir. Pero si todos esos problemas en tu técnica no existen, entonces le tenemos que atribuir el trasteo a la guitarra. Y eso se debe a que en ocasiones los estudiantes compran guitarra de bajo costo o de baja calidad que son hechas en series y que en el calibrado original no tienen el entrastado correctamente alineado. Y otra cosa es que algunas guitarras vienen vencidas. Es cuando el peso de las cuerdas, que soportan entre 4 o 5 kilos, empiezan a doblar esos diapasones ordinarios comprados en casas de música y empiezan a generar esos ruidos indeseables. ¿Cómo se puede ver si tu guitarra está vencida? Es simple, tomas el instrumento y lo miras en perspectiva desde el diapasón, desde el ébano. Si esta parte del diapasón está curvada, entonces estamos hablando de una guitarra vencida. Y hay factores también en el clima que inciden a eso y que se hagan diferentes formas cóncavas o convexas que no ayudan al entrastado del instrumento. Uno de esos factores es la humedad, el paso del tiempo, mala elección de los materiales y mala elección del guitarrista en comprar su guitarra. Por eso, si no viste el video que le hice al luthier Eduardo Robles, te lo dejo aquí en la descripción para que entiendas cómo elegir una buena guitarra. Una persona que quiere desarrollarse con la música a todo su potencial va a buscar su mejor instrumento, porque es mentira que tienes que empezar con un mal instrumento. Tienes que empezar con un buen instrumento y a un luthier le puedes pagar en cuotas y ni siquiera son cuotas fijas ni con interés, son siempre las mismas cuotas y puedes esperarlo un año, año y medio hasta que te haga tu pedido y en ese año y medio le vas pagando según tu comodidad y muchas veces vas a ahorrar mucho más dinero con ese tipo de compra. A un luthier que es un artesano dedicado a la guitarra como Eduardo Robles, que también es guitarrista y de los buenos, y te va a hacer un instrumento acorde a tus necesidades y no un instrumento en serie que se hacen como máquinas de hacer chorizo. Si te está gustando este material, suscríbete al canal, activa las notificaciones y la campanita para no perderte ninguno de mis nuevos videos y si puedes apoyar al canal lo puedes hacer a través del link que te dejo en el enlace para miembros. Accederás a contenido exclusivo haciéndote miembro con una pequeña cuota por mes y a su vez tendrás el beneficio de poder pedir temas particulares que son de tu interés. Hoy estamos hablando de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación. Un texto que es como un gran tutorial paso a paso que te va a enseñar cómo estudiar, porque el que mejor toca es el que mejor estudia. No hay secretos en el escenario. Y si quieres mi libro o empezar a tomar clases conmigo y dar ese salto de calidad que estás esperando en tu vida, no dudes en escribirme a mi email carloseugeniosanti76@gmail.com.
La peor pregunta es la que nunca se hace, así que escríbeme y con gusto atenderé tus necesidades. Si me escribes esta semana, promoción especial. Atención, primera clase gratuita. Sí, escuchaste bien, sin cargo. Para que te animes a empezar y dejes de procrastinar y digas siempre después de las navidades, después de las vacaciones, después de que empiece el trabajo. Y siempre estás posponiendo tu propio desarrollo, que es una inversión fantástica. Si quieres dejar el dolor y la frustración de no tocar como te gusta, escríbeme a mi mail y empezaremos. Clases online. Tengo un grupo extraordinario a todas partes del mundo. Sumate a este grupo de guitarristas imparables con solo escribir un pequeño correo electrónico. Imagínate, si el material que estás viendo en este canal ya te está ayudando y es el material gratuito, imagínate cuánto más te ayudará el material de pago. Toda esta información que vuelco a todos ustedes de manera abierta y generosa es el fruto de más de 30 años tocando la guitarra, viajando por todo el mundo, invirtiendo en clases magistrales en toda Europa, en Estados Unidos, y todo eso te lo estoy dando hoy para que llegues a otras fuentes, a otras informaciones. Entonces creo que vale la pena hacer un intento para que nos encontremos online y puedas también aprovechar todo el material de pago que tengo. En la guitarra tenemos dos puentes que están hechos de hueso de vaca. Uno es este y el otro es este. Cuando vienen guitarras compradas en casas de música, que no es recomendable, los hacen de plástico y el plástico se empieza a deteriorar. A veces las cuerdas entorchadas con el paso del tiempo empiezan a hacer una hendidura en la canaleta de la cejuela. Si aflojas las cuerdas con este aparatito para ahorrarte tiempo y ves la cejuela en particular, hay algunas hendiduras que están más marcadas porque o soportan más pesos o el material con el tiempo va como limando esos orificios. Entonces una alternativa es solucionarlo con un pegamento y bicarbonato de sodio. Con mucho cuidado, con bicarbonato de sodio pones un poquito de pegamento allí y unas pequeñas partículas para que esa hendidura que está más desgastada se llene en su agujero. Lo tienes que hacer con mucha delicadeza. Esto es un trabajo para un artesano, para un luthier, pero son soluciones caseras si en este momento no tienes para invertir. Lo ideal es cambiar esto por otro hueso de vaca que te haga el luthier. Eso es lo ideal porque el hueso de vaca también transmite la vibración del sonido mucho mejor que un plástico. Otra solución provisoria es buscar una pequeña cartulina y hacer un rectángulo exactamente igual a la base de la cejuela y lo implementas sobre la guitarra. Esto te va a elevar todas las cuerdas, pero el problema que tiene es que también te va a hacer más duro a la mano izquierda porque las cuerdas se van a ir más hacia arriba y va a ser difícil la pisada y el peso del brazo que debes poner para tocar cada nota. Esa solución del pegamento sintético con el bicarbonato lo que logra es llenar el agujero que se hizo más grande, producto del desgaste que le hace la cuerda al puente de la guitarra, a la cejuela de la guitarra. Entonces eso lo tienes que hacer con mucho cuidado. Yo lo hice 2 veces en la vida. Tuve que tener la precisión de un relojero suizo prácticamente, porque es un trabajo que lo debes hacer con lupa. Y otro trabajo que puedes hacer es buscarte una lija al agua y si el puente está muy alto, con mucho cuidado le pasas la lija al agua muy parejito sobre el puente para desgastar el puente y que no esté tan alto, porque a veces ciertas guitarras vienen muy altas y tú sientes mucha fatiga en la mano izquierda. Entonces con una lija al agua se la pasas muy levemente buscando que esa lija desgaste los milímetros que tiene de más. Esto es una cuestión de muchísima precisión, de milímetros, así que tenés 2 alternativas: o pones un suplemento si está demasiado baja o empezás a lijar si está demasiado alta. Y para cuerdas puntuales, esta técnica de la gotita con un poco de bicarbonato. Otro problema que se deriva cuando estás con problemas de trasteo es que la guitarra, al no tener las medidas justas, empieza a mentir. ¿Qué quiere decir mentir en la guitarra? Quiere decir que cuando yo pongo mi afinador, toco el mi al aire y parece que está verde, afinado. Pero cuando toco el mi del casillero 12, no está verde como en mi guitarra. Bueno, obviamente esta guitarra la hizo Eduardo Robles, que es un genio, y obviamente está todo perfecto. Pero cuando las guitarras tienen problemas de trasteo también suelen mentir. Quiere decir que las octavas no están justas y que está todo descalibrado. No solo vas a tener un problema de ruidos, sino también un problema grave de afinación. ¿Y cómo se soluciona eso? Generalmente es un luthier, pero hay algunas estrategias. La primera es cambiar las cuerdas, ¿no? Porque hay cuerdas que las tienes de antaño, de que hacer una prueba de carbono 14
14 para saber de qué año datan. Pero también hay que a veces hacer un trabajo mucho más fino que ya necesita un experto. Por eso te dejo aquí en la descripción el mail de Eduardo para que si necesitas alguna reparación, él te la puede hacer. Secreto del final del video, premio para los que se quedaron hasta acá mirando todo el contenido. En ocasiones vos crees que es la guitarra, pero es tu mano también, porque nos falta un detalle más. La gente se olvida que la guitarra tiene una resonancia. El sonido en la guitarra tiene una preparación, un ataque, una resonancia y una extinción. Son 4 momentos. Entonces, toca una nota y en el ataque está limpia, pero después se olvida que hay que mantener ese peso para que la resonancia continúe correcta. Y hace esto. ¿Qué hace? Pone un peso determinado en el ataque y la preparación y suena bien, pero después durante la resonancia se olvida que debe mantener el mismo peso y la cuerda empieza a ser un cascabel indeseable, como este que te estoy mostrando. Solución: mantenga el peso de la mano todo el tiempo. Entonces, a veces nos alarmamos y no es la guitarra, sino son nuestros propios hábitos. Si quieres cambiar esos hábitos, escríbeme a mi mail, carloseugeniosanti76@gmail.com. No estás predestinado a tocar mal, estás programado porque tus hábitos te están condicionando. Por eso, esta semana, primera clase gratis. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chau!